yéndonos un poco más hacia el lado romántico, o retomando el lado romántico del doblaje. Creo que Miguel Ángel ha utilizado el concepto voces adjudicadas para referirse a que a algunos ya se os relaciona con el rostro de una estrella del cine. A mí me gustaría saber hasta qué punto uno se vincula con ellos. Me consta, por ejemplo, que Camilo recibió consternado la noticia del fallecimiento de Jim Hackman. Por supuesto, porque para mí es el mejor actor que he doblado nunca. Y he doblado muchos, y muy buenos. Pero este hombre, no sé qué pasaba, había una comunión entre él y yo, que cuando lo veía trabajar, digo, pues si te entiendo todo lo que estás diciendo, pedazo de bestia, qué actorazo es. Si no hace falta que hables, no hace falta que... Solo mírame, ya sé lo que quieres. Eso es una cosa que se consigue. Cuando se consigue, yo lo he conseguido con Hackman, con otros he procurado conseguirlo, pero es que para mí era extraordinario. Tuve la enorme suerte de pillarlo ya cuando ya él era bastante mayor que yo, ha muerto con 95 años, yo tengo bastantes menos, pero lo pillé casi por casualidad, porque el que lo doblaba habitualmente estaba enfermo y lo que sea. Y lo pillé haciendo pruebas. Yo mismo probé varias voces y los de la distribuidora dijeron, no, el que más se parece eres tú. Y a partir de ahí yo pensé, es que me ha tocado la lotería, no en el dinero, me ha tocado la lotería artísticamente hablando. Es un fenómeno. De verdad. Yo diría a la gente que, por favor, ahora con esta putada de que se ha muerto de esta manera tan horrible, con la mujer muerta antes que él, esas cosas, que olvidemos esas cosas y que veamos sus películas. Y que veamos, por ejemplo, Art de Mississippi. Y dices, pero ¿cómo se puede ser tan buen actor? Y claro, tú has de estar a su altura dentro de lo que puedas. Pero claro, si lo entiendes perfectamente, porque para mí es entender a un actor, más que doblarle y saber de qué va, no, entenderle. Y saber que en cada momento, y en cada frase que dice, o en cada gesto que hace, sabes muy bien lo que quiere. Y cuando yo descubrí que sí, que era el mío, pues me lo quedé pero quedé, bueno, siempre y cuando también se hacen pruebas, porque muchas veces las distribuidoras dicen, no, siempre lo dobla este señor, pero vamos a probar otras voces. Bueno, que prueban lo que quieran. Pero en cuanto yo lo he doblado, pues está muy bien. Y ahora estoy viendo cosas suyas, digo... Pero, ¿y lo sientes como algo tuyo? Digo, por cómo has lamentado... Totalmente. En este caso... Como familia. Sí, como familia, sí. Y otros de los que he doblado, pues francamente son buenos actores, pero me dan lo mismo. Pero es que este lo vi tan genial, porque yo estoy convencido de que me habría gustado verla en el teatro, porque había hecho mucho teatro, sobre todo al principio, porque él era discípulo de Stella Adler y de todos los grandes que enseñaban. Y en el teatro se ve que era un monstruo también. Salía con su cuerpo maravilloso, con su voz, que era una voz distinta a la mía, porque estas voces, aquí ya hay que hablar de otra historia. Pero yo siempre he procurado sacarle al máximo todo lo que tenía ese señor ahí, y era mucho. Y si conseguía la mitad, digo, oh, qué bien, he conseguido la mitad de ese monstruo. Me pasa también con Anthony Hopkins, y Anthony Hopkins también es un hombre que también le he cazado bastante bien, pero es más difícil. Y es el clásico inglés puñetero, que ha hecho mucho Shakespeare y que sabe muy bien por dónde van las cosas y que sobre todo tiene una técnica prodigiosa. Pero es que lo de Hackman no era técnica, era algo más. Era genio, la genialidad. Y bueno, pues ahora sí que Hopkins, para divertirse, porque está como una cabra, él de hecho este año 5 películas, con 87 años. ¿Es normal? No. He doblado y ahora tengo otra. Por ti mejor, que siga mucho tiempo y que haga muchas películas. Me divierto con él, pero no al mismo nivel, cuidado. Y eso que Hackman es menos figura, menos ha ganado 2 Oscars, pero el otro es mucho más. Aquí está Hopkins. Y sé, porque me lo han contado, que él le gusta escuchar las voces de los que lo doblan no se doblan en España solo, se doblan en Italia, claro. Se doblan en Francia, se doblan en Alemania, se doblan en Rusia, y se ve que de vez en cuando dice, a ver, ¿quién me dobla? A ver, ponme el italiano. Ponme bueno. Y cuando me oye a mí dice, qué raro es este tío. Que tiene otra voz, pero hace lo mismo que hago yo. Se ve que me lo han dicho gente que estaba allí. Qué bueno. Sí, es muy bueno esto. Es una cosa que no la cuento casi nunca porque me parece que es un poco darme medallas, y medallas no me gustan. Qué bueno. Pero se ve que sí, que dice,
¿esto gusta en España? Dice, sí, gusta mucho porque te coge muy bien bueno, muy bien, pues vale. Entonces hace tiempo me envió una cosa, thank you, Camilo, tal y cual, de una película que había hecho él. Bueno, pues estupendo, Sí, fíjate. y bueno, pero bueno, este es un caso también muy especial, porque además es haciendo el Aníbal Lecter, el tío se pasa de narices, pues lo hace muy bien. Pero bueno, lo de Hackman, yo estoy muy dolido, muy dolido. Y si luego me he enterado de cómo ha muerto, Que pobrecito. llevaba 20 años jubilado, ¿no? Aparte, sí, Sí. es que me dejó huérfano hace años. Hace muchos años, sí. Pero bueno, es extraordinario. La pasión con la que te ha contestado Camilo lo dice todo, yo creo. Es que son muchas horas que estamos vamos. conectados Sí, con sí, esos sí. actores. Y cuando Sufrimos con ellos, reímos con ellos, Claro. lloramos con Cuando he ellos, ajustado las películas, que es cuando te compartes dices, muchos sentimientos, ¿no? No, Se crea un vínculo en muchos casos, no, Es verdad, no con todos, pero se crea un vínculo especial que hace que todos sea como tenemos alguien de la familia. algún personaje. Mickey tiene uno que es brutal. A mí me pasa lo que te pasa a ti con Hackman, me pasa a mí con Samuel L. Jackson. Es que no hace falta que abra la boca. Antes de que abra la boca le miro y ya sé lo que va a hacer, ya sé cómo lo va a hacer. Ya, o sea, Como un hermano casi, ¿no? estoy ahí metido, estoy Qué ahí bien, pegado qué bien. y no tengo que esforzarme. Es decir, es como si él me absorbiera. Y le conozco tanto, porque son 30 años, son más de 100 películas. Le conozco tanto que realmente ahora se ha convertido en algo mío. Yo creo que el día que, si le pasa algo antes de que la palme yo y la palma él, me voy a ver en un disgusto igual que el tuyo. O sea, algo como si fuera mi familia, no lo dudes. Y luego lo que decías tú al principio, lo de las voces adjudicadas. Las voces nos las adjudica el público. O sea, ¿cuántas veces, porque lo decía Camilo, nosotros nada es nuestro, nada es de nadie, ninguno tenemos firmado en ningún sitio que tú tienes que ser la voz de exclusividad de fulanito siempre. Eso no existe. Eso nos lo da el público. Porque muchas veces pasa que cogen a otro para doblar a un tío al que doblas tú de costumbre y se monta la de Dios, pero por parte del público, diciendo, vaya mierda la voz, ¿a quién se le ha ocurrido poner Sí, como este? espectador lo Y entiendo, ¿eh? entonces, Sí que a la vez siguiente la distribuidora te saca ya de la película. se cuida muy mucho de decir, hostia, ojo, cuidado, y entonces te devuelven. Ya. María Luisa, ¿te pasa también que sientes ese vínculo, esa familiaridad Sí, con... claro, porque te pasas horas mirándoles la cara, entonces sabes cómo respiran, sabes si un actor o una actriz antes de hablar respira un poquito, coge aire y luego habla, o sabes que depende de quién, este abre la boca ya y ya ha dicho 4 cosas. O sea que tienes que espabilar porque es que es verdad, ¿eh? O sea, cada uno tiene su cosa, su intríngulis y su manera de trabajar. E incluso podéis detectar que a lo mejor en el momento del rodaje de esa película esa persona no estaba en su mejor momento. Pues a lo mejor decimos, está raro este tío aquí en esta película, no lo dice como demasiado sabiendo lo que dice, ¿no? O a lo mejor no, eso... Luisa sintió el Sí. momento. Yo estoy seguro de que ha habido momentos, y yo los he detectado en alguna película, en la cual dices, esta no ha sido la mejor toma. Esta es una toma que seguro se habían descartado. Sí, Aquí yo lo ha creo que dicho todos lo sin estar notamos, convencido, Pero aquí más se ha que esté más equivocado. fino o menos fino, que digas, cuando grabó esto, Sí, aquí... Leonardo no estaba bien, o Aquí Johnny se- Depp no estaba bien. Aquí sí que hay veces en que lo De la detectas. misma manera que luego ves la película y piensas, ahí yo no estaba lo fino Claro, que tenía que haber Ahí estado. también. O sea, se nota, ¿no? Ahí también. Nuria, ¿y tú? También. También somos humanos. ¿Para Sí, qué a mí, vamos a a mí me engañarnos? pasa exactamente igual que ellos. Incluso nosotros siempre decimos que, bueno, en las clases yo suelo decir que es más fácil doblar a unos grandes actores, ¿no? Cuando te toca a alguien, no me gusta bien o mal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de que a nosotros nos cueste más o menos delante del atril? Y es que si te encuentras con cualquiera de estos que has dicho, hay una seguridad en ellos mismos, saben perfectamente qué están haciendo, qué están diciendo y cómo te la lo dan a ti. resuelven, claro. Y tú estás allí, tú lo ves, como dice Camilo, que nuestro mecanismo es entender lo que está haciendo, te lo reparten en bandeja.